Aleluya, Jesús. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Levítico. No es muy largo hoy. Hacemos 2 capítulos, pero lo vamos a hacer bastante corto. Capítulo 20 de Levítico, la palabra de Dios. Capítulo 20 de Levítico. Glorias al Señor. Amén. Glorias a Dios. Levítico capítulo 20. Necesito que alguien me ayude. ¿Quién se anima a leer? Alguien que lea bien. Martinelli, ahí está. Una Biblia para un micrófono para Martinelli, por favor, que me esté ayudando en el día de hoy. Yo te voy a ir diciendo los versículos, Martinelli. Gracias. Toma tu asiento tranquilo porque yo te voy a ir, de a poco vamos a ir, yo te voy a ir versículos por versículos. Yo te voy a ir diciendo la lectura. Gracias desde ya. Glorias al Señor por nuestros jóvenes, que siempre hay un buen número en nuestras reuniones de los cultos de los días martes. Glorias al Señor por eso. Bueno, antes de meternos en el capítulo 20, decimos que en el capítulo anterior, el martes pasado, vimos varias leyes que Dios da a Israel. Muchas o casi todos lo que hablamos el capítulo anterior ya era repetitiva. Dios ya lo había dicho y le vuelve a decir otra vez. Hemos dicho que aprendemos de Dios que hay cosas que el hombre, la mujer, necesita que se le repite una y otra vez porque tendemos a olvidarnos, somos desmemoriados. Entonces Dios, que nos conoce, Dios es el que formó al hombre, a la mujer, sabe que a veces la persona necesita escuchar una y después otra vez y después otra vez para que no se olvide acerca de los preceptos de Dios. Por eso en el capítulo anterior, capítulo 19, hemos visto varias leyes, de los cuales la mayoría ya hemos visto en capítulos anteriores. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor en este libro de Levítico? Lo que estamos viendo en estos capítulos, en estos últimos capítulos, es que Dios está preparando un pueblo santo. Lo estaba sacando de Egipto, lo estaba llevando a la tierra de Canaán, pero los israelitas no se iban a guiar ni por las leyes de los egipcios, donde ellos vivieron antes, ni tampoco se iban a guiar por las leyes de los cananeos. Se iban a regir por las leyes de Dios. Dios estaba creando las propias leyes, sus propias leyes, para que su pueblo que iba a habitar en la tierra dada por él, viva conforme a sus preceptos. ¿Qué es lo que estaba en síntesis haciendo Dios? Preparando un pueblo santo para sí. Y ahora sí, Carlitos, por favor, versículo 1 al 5 de la palabra de Dios. 1 al 5. Penas por acto de inmoralidad. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos de Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré dentro de su pueblo, por cuanto dio de su hijo a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Amén. Moloc, otra vez. Mencionamos por primera vez a este ídolo llamado Moloc en el capítulo 18. En el capítulo 18, versículo 21, hablamos acerca de Moloc. ¿Enzo me está ayudando o no? Ahí con el... Capítulo 18, 21 de Levítico, habíamos hablado que por primera vez se menciona este ídolo llamado Moloc. En esa oportunidad dijimos que tenemos referencias donde muchas personas fueron quemadas
vivas, fueron quemadas vivas como sacrificio para ese ídolo. Ídolo, dijimos la semana pasada, ídolo significa nada, nada. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, sabemos que un ídolo nada es. ¿Qué significa ídolo eso? Nada. Cuando es ídolo, nada. Eso significa ídolo. Entonces, este ídolo, ahora podemos agregar que para los paganos, Moloc era una personificación de la influencia solar. ¿Qué era Moloc? Una personificación de la influencia solar. ¿Cómo estaba construido este ídolo Moloc? Estaba construido de bronce. De bronce, tenía cuerpo de hombre y cabeza de buey. De bronce, cuerpo de hombre, cabeza de buey. ¿Qué se hacía en sus ritos? Se encendía fuego dentro del ídolo. Se encendía fuego dentro del ídolo. Luego, ¿qué se sucedía? A continuación, tomaban el niño vivo, tomaban al niño vivo y lo ponían adentro del fuego, como en las manos del ídolo. Manos, entre paréntesis, porque era cuerpo de hombre, cabeza de buey. Entonces se prendía fuego y se le ponía al niño vivo como en las manos de Moloc, ofreciéndole a ese ídolo. Era ahí asado al fuego hasta morir. La ignorancia del ser humano, la bestialidad del ser humano, endemoniado para hacer semejante horrorosidad. Poner una criatura viva para ser quemado en el fuego. Una cosa tremenda, pero eso hacían las naciones paganas. Eso hacían las naciones paganas. Por eso que ellos fueron vomitados de su tierra. Fueron vomitados de la tierra porque el pecado que en ellos había ya había colmado la gota de la misericordia de Dios. Entonces por eso es que Él estaba arrojando a esas naciones delante de la tierra por semejante pecado que cometía. Obviamente esto era muy terrible delante de la presencia de Dios. Por eso es que era tan terrible delante de la presencia de Dios que ordena que esas personas que ofrezcan a sus hijos a Moloc sean muertos a piedrazos. Pero era tanto el enojo de Dios que Dios dice, si hay alguna persona que le vio a otro ofreciendo a su hijo a Moloc y hace la vista gorda o hace como que no vio nada, no denuncia semejante pecado o actúa por encubrimiento, podremos decir, Dios mismo tomará cuenta de esa vida, de esa familia y le cortará de entre su pueblo. No solamente a la persona que hace semejante pecado. Prostitución se está hablando de idolatría. Cuando hablamos de prostitución, normalmente, no siempre, pero normalmente habla, en este caso, de idolatría. Los que hicieron semejante pecado eran muertos, pero aquel que encubría, o sea, ¿cuál era la orden? Que la persona que vio, yo tenía que decir, yo le vi a fulano ofreciendo a su hijo. ¿Para qué? Para que esa persona muera, porque no podía seguir dentro del pueblo de Israel. Entonces, era tan severo, era Dios con eso, que dice, si la persona viere y no lo denunciare, yo, dice Dios, yo voy a tomar cuenta y le cortaré, no solamente a él, sino a la familia, le cortaré de su pueblo. Eso, ¿por qué? Porque eso causaba gran repugnancia en el corazón de Dios. Imagínese usted un hecho como ese, horroroso, delante de la presencia de Dios. Vamos al versículo 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo.
prostituirse otra vez. Está hablando, en lugar de ir a Dios, en lugar de ir a acudir a Dios, de consultar con Dios, consulta con adivinos, con encantadores. ¿Quiénes eran en el Antiguo Testamento los encantadores o adivinos? Eran las personas que bajo la influencia del diablo, personas que bajo la influencia del diablo daban sus profecías en forma desaforada, a los gritos, en forma de frenesí, podemos decir, no sé cómo llamarlo, pero con la voz en cuello, bajo la influencia del diablo, daban sus profecías inflamándose sus gargantas, dando sus profecías. Por ejemplo, eso lo podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento en Filipos, en Hechos capítulo 16, cuando la muchacha gritaba una y otra vez a Pablo y a Silas: esos son siervos del Dios viviente, esos son siervos del Dios viviente. Lo hablaban a gran voz. Gracias. Hablaba a gran voz. Pablo lo reprendió al demonio. Al momento, esos demonios que estaban sobre la muchacha fueron echados fuera. Dejó de darle ganancia a los amos. Se armó una revoltija ahí en Filipos. Y Pablo y Silas, a causa de eso, fueron a parar a la cárcel de Filipos. ¿Usted sabe eso? ¿Cómo se originó todo? A causa de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Gente que bajo la influencia del espíritu maligno, bajo de la influencia diabólica, daban sus profecías. La sangre de Cristo tiene poder. Versículos 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Ahí está otra vez lo que hemos hablado ya la semana pasada. ¿Qué es lo que es santificarse? Santificarse, ¿cómo se santifica la persona? Guardando la palabra de Dios. Cuando una persona habla muchas lenguas extrañas, glorias a Dios por eso, pero eso no significa que es santa. Una persona puede tener un montón de dones espirituales, pero eso no significa que sea santa o santo. ¿Cómo se santifica la persona? Y está otra vez aquí escrito: santificaos. ¿Cómo? Y ahí da la respuesta de cómo, la pregunta que tengo yo: ¿cómo se santifica? Guardando sus estatutos y poniéndolos por obra. Guardando sus estatutos y poniéndolos por obra. Santificaos. Y después dice: guardando sus estatutos y poniéndolos por obra. ¿Cómo se santifica entonces? Guardando sus estatutos y poniéndolos por obra. Esa es la manera que tú tienes de santificarte. ¿Cómo? Guardando la palabra. Guardando la palabra. Poniendo por obra la palabra es la manera que se santifica delante de Dios. Por eso Dios le está dando todas estas leyes. O si no, no tenía sentido todo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué le está dando Dios todas estas leyes? Para que lo guarden, todo esto lo pongan por obra y sean pueblo santo como Él lo está deseando. ¿Sí? Versículo 9 al 21. 9 al 21. Hay cosas ahí que nosotros, o todo eso ya nosotros lo tratamos en el capítulo 18 cuando hablamos acerca de la inmoralidad, acerca de las relaciones prohibidas con parientes, etc. Vamos, pero para que usted lea con atención, ahí es muy claro, no hay mucho para decir. Versículo 9 al 21, Carlitos. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula
con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojo de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, las desnudez del hermano de su padre, descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Verso 21. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Esto ya hablamos nosotros en el capítulo 18, los que estuvieron presentes, donde Dios hace prohibiciones de relaciones con parientes cercanos. Dijimos que en el principio era una necesidad, porque no había muchos seres humanos en la tierra, pero ahora al reproducirse, a multiplicarse, ya para Dios era aborrecido por Dios todas estas relaciones. Entonces lo que está haciendo Dios es está prohibiendo relaciones con pariente. Dios, aunque usted no lo crea, está prohibiendo relaciones con animales. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era común en Egipto, sobre todas las cosas, relaciones sexuales de seres humanos con animales, hasta donde llega la perversión del ser humano. Y también está Dios prohibiendo aquí acerca de orgías. Orgías. ¿Por qué Dios prohíbe al pueblo de Israel acerca de las orgías? Porque eso también se practicaba en las naciones paganas, orgías. Y también está hablando de prohibición, entre otras cosas, con la mujer en su periodo. Lo que Dios está preparando es un pueblo santo. Y lo que nosotros podemos ver es que allá el diablo siempre fue diablo, ahora es diablo y antes también era diablo. También vino para matar, para robar, para destruir. Vino para destruir la raza humana. Por eso el diablo se metió ¿a dónde? Allá con Adán y Eva se metió. ¿Sí? Vino para matar, robar. Se metió con los primeros hijos, Caín, Abel. ¿Quién se metió ahí? El diablo. Y todo ahí, después del diluvio, ¿quién se metió? El diablo. El diablo vino para destruir la raza humana. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Destruir la creación de Dios. Odia a todo lo que Dios ama. Así como Dios te ama, el diablo te odia. ¿Por qué? Porque eres amado por Dios, eres amada por Dios y el diablo no quiere eso. Entonces, el diablo es ahora ¿hay estas cosas? Sí, claro que hay, dijimos. Hemos visto ahí la gente en resistencia haciendo desastre, la bajeza de la raza humana, la bajeza, la poca dignidad, la poca vergüenza, la irrespetuosidad y un montón de cosas, de adjetivos que usted puede agregarle. Ahora, pero antes también ya había de esas cosas. Yo creo que ahora hay más, dijimos. ¿Por qué? Porque la maldad está en aumento. Yo creo que si ahora, en el tiempo de acá de Moisés había, y ahora hay mucho más. Y ahora hay muchos más porque la maldad está mucho más en aumento, porque la inmoralidad está mucho más en aumento, porque la contaminación está mucho más en aumento, porque se perdieron los valores, se siguen perdiendo valores, se siguen perdiendo un montón de cosas. Y como oraba yo hoy, o hablaba mejor dicho, en la meditación antes de la oración, Dios puso la iglesia como sal. ¿Para qué? Para conservar este planeta, para conservar la raza humana. ¿Por qué la sal? Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal. ¿Por qué dijo vosotros sois la sal? Porque antes no había heladera. La sal era la heladera de antes, el freezer de antes. La sal era el único medio que conservaban los alimentos las personas. La sal era muy importantísima. Importantísima era la sal porque conservaba los alimentos. Y Jesús dijo, ustedes son la sal. A la iglesia, nosotros somos lo que estamos puestos aquí en la tierra para conservar la raza humana de semejante bajeza, de semejante degradación, de semejante vergüenza. Nosotros somos puestos por Dios. Estas cosas en aquel entonces ya había. Orgías, relaciones sexuales con animales, con parientes.
y un montón de cosas. Por eso Dios dice, no, ustedes no harán lo mismo. Dios quiere un pueblo santo. Hoy es normal muchas cosas, Lo que antes era bueno, ahora es malo, y lo que era malo, ahora es bueno, y las cosas están totalmente cambiadas. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Entonces, es casi natural, normal, ver cosas horrorosas en la sociedad. Pero nosotros no debemos convertirnos a ellos, son ellos los que deben convertirse a nosotros. Son nosotros los que debemos estar firmes en los principios y en la palabra de Dios. Y son ellos los que se tienen que convertir a nosotros. Amén, iglesia. Porque somos un pueblo santo. Eso dice la Biblia. Somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Somos una nación santa. Somos santificados por Dios, para Dios. Versículos 22 y 23, por favor. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlo por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Amén. Los cananeos, ¿por qué estaban siendo vomitados de la tierra de ellos? Porque ellos hacían todo esto. Lo que estuvimos leyendo, ellos hacían todo eso, no se quisieron arrepentir, no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces estaba vomitando, la tierra no toleró más, entonces eran vomitados, expulsados, vomitados, le dio malestar el pecado a la tierra, es una personificación como dijimos, la tierra no quería saber más que nada con el pecado de ellos y fueron vomitados, expulsados de la tierra, de su tierra. Entonces ellos practicaban y fueron expulsados. Dios le dice a Israel, para que a ustedes no le pase lo mismo que a los cananeos, ustedes no practiquen lo que ellos practican. ¿Para qué? Para que ustedes sean confirmados para siempre en su tierra, la tierra que yo les doy en posesión. Esa es su tierra, dice Dios. Yo te doy esa tierra. Esa tierra era de los cananeos. Ellos fueron expulsados por pecadores, por no arrepentirse. Ahora, esa es mi tierra. Yo lo doy para ustedes, dice Dios. Yo lo doy para ustedes. Pero hagan las cosas como corresponde. Santifíquense. Vivan conforme a mi palabra, porque si no, ustedes también, igual que no, fuera de mi tierra. Eso es lo que Dios le está diciendo. Versículos 24 al 27, Carlitos. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Amén. Acerca de los animales inmundos y limpios, ya hemos visto con detenimiento en los capítulos anteriores. Dios es Dios celoso. Dios no quería que ande con encantadores, con hechiceros ni con brujos. Dios es Dios celoso. Dios quiere que se le busque solamente a Él, se lo adore solamente a Él, se lo ame solamente a Él. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios pretende ser el centro, porque Él es el dueño. Él era el dueño de Israel. Él le sacó de la esclavitud. Él le salvó de la muerte. Él le estaba proveyendo el alimento. Él le estaba dando la tierra. Ellos eran de Él y todo lo que tenían también era de Él. ¿Me entienden? ¿Por qué Dios está reclamando que se lo ame a Él, que se lo busque a Él? Porque su vida le pertenecía a Dios, porque Dios le rescató de la muerte. Ya vimos todos los capítulos anteriores. Dios lo libró de los egipcios. Ellos le estaban pasando horrible en Egipto, eran prisioneros en el esclavo, mataban a sus hijos. Dios lo libertó de la esclavitud. Fue Dios quien abrió el mar rojo. O antes de eso fue Dios quien mandó todas las plagas. Fue Dios quien le estaba por dar la tierra.
Fue Dios quien lo alimentó, fue Dios quien lo sació, fue Dios quien le dio el maná, fue todo Dios. Entonces su vida le pertenecía a Dios. La tierra donde iban a vivir le pertenecía a Dios. El alimento y la vestimenta se lo pertenecía. Todo era de Dios. Entonces él decía, bueno, a cambio, ustedes tienen que seguirme a mí. Olvídense de los hechiceros, olvídense de los adivinos, olvídense. Solamente yo. Porque él era su Dios. Simplemente. Entonces, el propósito era ¿para qué? Para que sean santos. Por eso le estaba diciendo, le estaba apartando para que sean míos, dice Dios. Le estoy apartando de entre los pueblos para que sean míos. Dios dice, ustedes son míos. Míos. Y de nadie más, dirían algunas mujeres por ahí. O de mí o de nadie. ¿O no? Bueno, Dios está diciendo, son míos. Eso es lo que está diciendo Dios. Y de nadie más. Ellos eran propiedad de Dios. Los he apartado para que sean míos, propiedad mía. Y como buen Dios, no lo sacó de Egipto para hacerlo morir en el desierto. No, ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios, ¿cuál era? Llevar a la tierra, a buena tierra, tierra que fluiría leche y miel. Ese era el propósito de Dios. Prepararlo como pueblo santo, pero llevarlo a una buena tierra, tierra que fluiría leche y miel. Era una tierra de buena vegetación, de buenas flores, de buenas hierbas, para los tereré, para los mate, buenas hierbas, buenas flores, como a mi hermana Dominga que le gustan las flores, buenas plantas. Era una buena tierra. Dios tiene pensamiento de bien para sus hijos, pero Dios quiere que se lo ame a Él, que se lo busque a Él, y Dios se encarga de las añadiduras. Dios es así, todavía. Entonces, Dios tenía esa tierra para ellos. Fíjese usted que en Números, vamos a ver en el libro siguiente, porque ya estamos entrando lentamente en los últimos capítulos de Levítico. El libro siguiente es Números. En Números nosotros vamos a ver cuando Moisés envía a los 12 espías. Nosotros vamos a ver que hay 12 espías, 2 trajeron buenas noticias de que podían contra las naciones cananeas. ¿Quién era? Josué y Caleb. Pero los otros 10, no, éramos como langosta delante de los gigantes, no vamos a poder contra ellos. Pero lo que consiguieron los 12 era que la tierra era buena. La tierra es en gran manera buena, dijeron. ¿De qué tierra están hablando ellos? De la tierra donde Dios le estaba por llevar a poseer. ¿Cómo era la tierra? ¿Qué dijeron los 12 espías? La tierra que nosotros fuimos es en gran manera buena. A tal punto que los frutos tuvieron que traer entre 2 porque uno no le alcanzaba. Entre 2 tuvieron que traer los frutos. Era tremendo la tierra de bendición que Dios tenía para los israelitas. Pero ustedes van a andar conforme a mis estatutos. Se van a santificar viviendo conforme a mis mandamientos. Versículo 21. Capítulo 21, perdón. A ver, decimos amén. ¿Entendieron hasta aquí o no? ¿Entendieron la palabra? Amén. Vamos, Carlitos, vamos a leer la palabra completo ahora, todos los versículos. Y yo no lo voy a usar versículo por versículo, sino que lo que voy a hacer es sacar una idea de todo ese capítulo, pero usted escuche con atención. Carlito, todos los versículos, del versículo 1 al 24, y usted escuche con atención o lea con atención y trate de meditar. El título es Santidad de los sacerdotes. Los sacerdotes eran personas elegidas por Dios para un ministerio específico, ministerio público, ministerio específico. Fueron elegidos de entre los israelitas para llevar ese oficio santo. Es para ellos que Dios le está dando estas ordenanzas. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijo de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza,
ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar la vestidura, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Gracias, Carlos. No vamos a ir punto por punto, sino que la idea de este capítulo 21 es sacar una idea general de qué enseñanza nos está dejando este capítulo. Este capítulo 21 habla sobre requisito de Dios para el sumo sacerdote y para los sacerdotes. Cómo ellos debían guardarse en la santidad del Señor. Ellos debían ser muy cuidadosos. Ellos debían ser muy cuidadosos con su cabeza, con su barba, con su cuerpo, con sus vestiduras, con la elección de sus respectivas esposas. Ellos deberían tener mucho cuidado en todos esos aspectos. Ellos fueron consagrados para servir a Dios. Ellos fueron llamados por Dios para servir en un ministerio santo, para servir en el santuario de Dios, para servir en el lugar santo de su presencia, para manejar y trabajar y servir con las herramientas, con los utensilios santos y consagrados para Dios. Ellos tenían un tremendo privilegio. Ellos fueron elegidos de entre miles y miles y miles de familias de entre el pueblo de Israel. Ellos fueron elegidos para ejercer un sacerdocio santo, un ministerio santo. Era un gran privilegio, pero al mismo tiempo ese privilegio se transformaba en una tremenda responsabilidad delante de Dios principalmente, y también tenían una gran responsabilidad
delante del pueblo, a quienes ellos debían servir como representante de Dios. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Es a este tipo de personas que Dios le está hablando en este capítulo 21 y le está advirtiendo para que sean cuidadosos en todos los aspectos de su vida. Considero que los hombres y mujeres de Dios que fueron llamados para ministerios específicos y públicos, repito, considero que los hombres, mujeres, jovencitos, jovencitas, que fueron llamados por Dios para ocupar lugares específicos como ministro de Dios, ministerios públicos, deben ser muy cautelosos, muy cuidadosos y deben mantener la cordura siempre en cuanto a tres cosas, por lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Y tal vez ahora está más referido a los jóvenes que tengo acá. Está hablando para ministerios públicos específicos, como lo eran ellos. ¿Los sacerdotes quién eran? Personajes, siervos de Dios, llamados por Dios para ministrar en las cosas santas. Eran un ministerio específico y era un ministerio público. Ellos no pasaban desapercibidos, Los sacerdotes eran vistos por la gente le estaba observando a ellos. Ellos eran los representantes de Dios delante del pueblo. Y los representantes de Dios, ante Dios del pueblo, eran los mediadores. El pueblo estaba viendo lo que ellos hacían. No eran personas no vistas, eran personas muy vistas. El pueblo lo veía. Esos son ministerios específicos, ministerios públicos. Al día de hoy, también los hombres y mujeres de Dios que Dios le dio la gracia de ministrar en las cosas santas de Dios con ministerios públicos, deben ser muy cautelosos y muy cuidadosos en cuanto a, primero, su aspecto, sus vestiduras. Nosotros ya no usamos las barbas que usaban ellos, usamos el pelo que usaban ellos, pero la enseñanza es que debemos ser cautelosos y cuidadosos, cuidar el buen aspecto, cuidar la vestimenta. ¿Para qué? Para no ser tropiezo de nadie, para no escandalizar a nadie. Porque además nosotros los siervos de Dios, ustedes los siervos de Dios, no fueron llamados para ser grandes personajes. Ustedes y yo fuimos llamados para ser humildes servidores de Dios. ¿Y cómo debemos comportarnos? Como humildes servidores de Dios. Repito, ninguno de nosotros fue llamado para que seamos grandes personajes. Fuimos llamados para ser siervos, esclavos de Jesucristo. Y nuestro deber es mantenernos muy rigurosamente nuestro aspecto. Imagínense si el pastor Dardo aparece con unos pelos así un día, teñido de verde, y es para escándalo. Primero que me va a quedar hermoso.
pero debemos comportarnos como humildes siervos de Dios y ser cuidadosos en nuestro aspecto, en nuestra vestidura, en nuestra forma de ser. En segundo lugar, los jóvenes con ministerios específicos públicos, elegidos por Dios para ministrar en las cosas santas de Dios, deben ser, es la enseñanza que nos deja Levítico 21, sumamente cuidadosos en la elección de sus esposas. Repito, deben ser sumamente cuidadosos en la elección de sus respectivos esposos, esposas. No deben unirse en yugo desigual. Vuelvo a repetir, Dios no está de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo. Y los que tienen un ministerio santo de parte de Dios deben tener el cuidado de no unirse en yugo desigual. Deben tener el cuidado de que su futuro esposo, su futura esposa, sea alguien que lo complemente y lo apoye en su ministerio. Repito, debe ser alguien que lo acompañe, lo apoye en su ministerio dado por Dios. Eso está diciendo Levítico 21. No debía ser cualquiera. Debía ser una mujer que tenga buen nombre, que tenga buen testimonio. Jovencitos, jovencitas, que tienen un llamado de Dios, tengan el cuidado de no unirse en yugo desigual. Tengan cuidado que esa futura esposa sea de buen nombre, sea de buen testimonio y que lo acompañe y sea una ayuda idónea en el ministerio que Dios le dio a usted. Que no sea una piedra en el zapato, sino que sea alguien que lo acompañe y que lo ayude en eso que usted recibió de Dios. Yo ya he visto en los 41 años de vida que Dios me ha dado, ya he visto muchos lindos ministerios siendo rotos y siendo destruidos a causa de malas elecciones en su pareja. Vuelvo a decir, y aquellos que tienen ya muchos años dentro del Evangelio van a decir amén a lo que estoy diciendo, porque es verdad. Ya hemos visto a muchos jóvenes lindos ministerios dados por Dios, pero siendo destruidos a causa de elegir mal su esposo, su esposa. Y en esto, escuche joven, es algo que usted no puede equivocarse. Por eso es que Dios está diciendo acá, sean cuidadosos en lo que van a elegir. ¿Por qué? Porque usted no puede casarse cada rato, usted se casa una vez. Usted puede equivocarse del otro lado. A ver, empiezo a estudiar criminalística o no sé, ¿cuál es eso que estudian los muertos? ¿Cómo es? Que le cortan todo, ¿cómo se llama eso? Forense. Yo voy a estudiar forense. Y va y... No, esto es lo mío. No. Hizo la ficha de instrucción, se pagó, la mamá pagó plata, hizo lo que quiere. No, pero no es lo mío. Sí, puede cambiar, vaya y estudie abogacía. Estudie magisterio como Carlito. Puede cambiar, ¿verdad? Pero usted no puede hacer eso. Me voy a casar con fulano, voy a probar a ver si funciona. No funciona. Me voy a casar con esta otra. No. Usted se casa y es para siempre. Por eso es que usted no puede equivocar. Puede equivocarse en todo lo otro, pero en la elección de su esposa, usted no puede equivocarse. Los paganos sí se casan 2 o 3 veces. Hay famosos que ya se casaron como 6 veces. Ellos, los cananeos, también podían hacer de todo. Podían tener relaciones sexuales con animales también si querían. Pero Dios no quería para su pueblo eso. Los famosos, los paganos, hagan lo que quieran,
Pero el pueblo de Dios es un pueblo santo y Dios está aconsejando a que seamos cuidadosos en la selección de la pareja. ¿Me está escuchando? ¿Dicen amén los jóvenes o no? No hay vuelta atrás. Entonces, jovencito, jovencita, ¿qué es lo que puedes hacer? Ora a Dios. Ora a Dios, que Dios encamine todas las cosas conforme a su propósito. Todas las cosas sean confirmadas por Él. Porque el ministerio de Dios no es fácil. La Biblia dice que el que anhela el obispado, ¿después qué dice? El que anhela el obispado, buena obra desea. El que anhela el obispado, yo prefiero que ustedes prefieran ser un pastor antes que ser un delincuente, obvio. Por eso, el que anhela el obispado, buena obra desea. Si usted quiere ser un ministro de Dios, usted siente que Dios depositó la gracia en usted, si usted siente el llamado de Dios como yo lo comencé a sentir en mi adolescencia, entonces quiero decirte que es buena obra la que estás eligiendo, pero que no es fácil. No es fácil ser un ministro del Evangelio del Señor. No es fácil ser un pastor, no es fácil ser un evangelista, no es fácil ser un profeta, no es fácil ser un ministro de Dios. No es fácil. Pero mucho más difícil va a ser si eliges mal. ¿Dios puede hacer un milagro? Sí, puede hacer un milagro. Pero sé sabio. Evítate los dolores de cabeza. Elegí bien. ¿Me está escuchando el matero? Encima que no me quedó ni un mate todavía. Eso es lo que está diciendo Levítico 21. Sean cuidadosos. Y eso es para usted. Tercer lugar. Al igual que esos sacerdotes al cual Dios le está hablando, nunca debemos olvidar que debemos servir siempre a Dios. No importa las circunstancias. Dios ya le habló en esa oportunidad, en otra oportunidad. El ministerio no se ejerce cuando uno quiere. El ministerio dado por Dios no se ejerce cuando uno tiene ganas. El ministerio no se ejerce solamente cuando uno le va las cosas bien. No. Por eso no es fácil el ministerio. Ejerciendo el ministerio, esté bien, esté mal, esté triste, esté alegre, esté decepcionado, esté frustrado, esté satisfecho, esté insatisfecho, tenga lo que tenga, el obrero debe seguir haciendo la obra de Dios. Eso está diciendo, y ya lo aprendimos con Aarón, cuando murieron los dos hijos de Aarón. Dios, ¿qué le dijo a Aarón y a los hermanos, los dos que quedaron vivos? Sigan sirviendo en el tabernáculo, ustedes no van a salir de ahí. Se le prohibió hacer duelo. Aarón acababa de perder dos hijos al mismo tiempo por ofrecer fuego extraño. Y Dios le dijo, no se saquen la gorra, sigan sirviendo a Dios. Y Aarón tuvo que seguir ministrando en las cosas santas de Dios con todo el dolor de un padre. Pero también hemos visto a Aarón que Aarón no se quejó contra Dios, no murmuró contra Dios, siguió haciendo lo de Dios. Eso se llama madurez espiritual. El siervo de Dios debe servir a Dios. Puede entrar con las patas arrastradas. Su deber es estar acá, doblegarse a la presencia de Dios, derramar su lágrima, derramar su alma si es necesario, buscar la fortaleza de Dios, buscar el consuelo de Dios y seguir haciendo lo de Dios, animando, consolando, enseñando, exhortando. ¿Cuántas veces me ha tocado hacer eso? Y he animado y he hablado y por dentro estaba quebrado. Ese es un hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios.
Y Dios eso le está exigiendo a los sacerdotes. Se lo exigió antes y ahora le está exigiendo. Deben servir a Dios siempre, no importa la circunstancia. Ustedes fueron llamados para servir y es eso lo que tienen que hacer, servir. ¿Cuánto dicen aleluyas? Estos sacerdotes que fueron llamados por Dios con un ministerio público y específicos, debían tener el cuidado necesario de no contaminarse. Nosotros también debemos tener el cuidado de no contaminarnos. Debemos tener el cuidado de no ser mal influenciados. Debemos tener el cuidado de no ser arrastrados por personas. Repito, no mal influenciados, no arrastrados, no contaminados. Debemos ser sabios. Debemos ser entendidos, prudentes en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida. Si somos diferentes, Dios nos hizo diferentes, no está mal. Que usted diga, pero vos estás loco, ¿qué te pasa? ¿Sos diferente? Claro, sos diferente porque Dios te llamó para que seas diferente. Porque si sos igual que ellos, hablás igual que ellos, te vestís igual que ellos, pensás igual que ellos, entonces eres uno de ellos. ¿O no es así? Si realmente te estás santificando, necesariamente tu vida será diferente a lo de los paganos. Tu pensamiento, tu costumbre, tus hábitos serán diferentes. Póngase de pie, por favor. Termino diciendo esto. Usted fue llamado por Dios y es a Él a quien debe agradarle. Usted fue llamado por Dios y es a Él a quien usted debe agradarle. Usted debe procurar presentarse delante de Él como obrero aprobado, porque fue Él quien lo llamó. Nosotros los hombres lo único que hacemos es reconocer lo que Dios le dio. Repito, nosotros lo que hacemos es reconocer lo que Dios le dio. Nosotros lo único que hacemos es reconocer. Pero ese ministerio lo dio Dios. Y entonces, ¿a quién es que usted debe agradarle? A Dios. ¿Delante de quién debe presentarse aprobado? Delante de Dios. Yo estoy haciendo muchos énfasis en orando al Señor en este respecto. Señor, yo quiero presentarme agradable delante de ti. Quiero ser acepto delante de ti. Señor, cuida mis motivaciones, que tengan motivaciones buenas, motivaciones santas. Estoy haciendo mucha oración en eso. Porque a veces servimos, pero tenemos malas motivaciones. Y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Los fariseos servían a Dios a su manera. Y créanme que lo hacían bien, aparentaban bien. Parecían creyentes de la asamblea de Dios. Pero eran desaprobados. ¿Por qué? Porque aunque hacían acciones buenas, escuche esto, aunque hacían acciones buenas, sus motivaciones eran malas. Repito, ¿por qué eran desaprobados por Dios los fariseos? Porque aunque hacían acciones buenas, Dios, que conoce su corazón, sabía que sus motivaciones eran malas. Había soberbia en su corazón. Había apariencia. Querían mostrarse más que otros. Tenían competencia, espíritu de competencia. Por eso todos los días estoy orando a Dios, Señor, limpia mi corazón, te lo suplico. Limpia mi mente. Dame motivaciones santas, motivaciones buenas, motivaciones que provienen de ti. Que sea para agradarte a ti. Quiero ser agradable delante de tu presencia. Quiero ser aprobado por ti. Quiero ser hallado un siervo fiel, mi Dios.